Muy buenas noches para todos los estudiantes de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras por Madurez del Instituto Privado Mixto Ciencia y Cultura, con sede en la primera calle 15-41, zona 2, Santa Cruz del Quiché, El Quiché. En esta ocasión me permito compartir con ustedes una lección sobre las operaciones con vectores. Les saluda su docente Osberto Filadelfo Ruiz Urizar. Cuando nosotros trabajamos operaciones con vectores, tenemos que tener en consideración que existen varios casos. Y en primera instancia vamos a hablar de la suma de vectores, que es considerada como el primer caso dentro de las operaciones con vectores. Tenemos también la resta de vectores, el método del paralelogramo. Este método es aplicable cuando dos vectores con los que se está trabajando forman un ángulo recto. Y también tenemos los vectores que forman ángulos agudos u obtusos. Y finalmente hablamos del método del polígono cuando existen de 3 a más vectores y estos son concurrentes. Veamos el primer caso, en la suma de vectores. Para poderlo entender de mejor forma, he planteado acá un problema que dice: un atleta participa en una competencia de 10 kilómetros rumbo hacia el este. Al finalizar, inicia una segunda que lleva la misma dirección, con el entendido que esta vez ya solo son 7 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre finalmente? Veamos acá los datos. En el primer recorrido, que equivale a 10 kilómetros, reflejaremos el vector 1. En tanto, el segundo recorrido con una magnitud de 7 kilómetros corresponderá al vector número 2 y necesitamos encontrar el vector resultante. Trabajaremos la solución de dos formas. De esa cuenta hablamos de una solución gráfica y también de una solución analítica. Así pues, representamos con una flecha que señala hacia la derecha el vector número 1 con una magnitud de 10 kilómetros. Del mismo modo, colocamos una flecha que señala hacia la derecha, representando el vector número 2 con una magnitud de 7 kilómetros. Y resolvemos con una flecha de mayor longitud que representa el vector resultante con 17 kilómetros de magnitud, toda vez que 10 más 7 son 17. Y esto es la solución gráfica. Por otro lado, hablamos de la solución analítica y vamos a utilizar una fórmula que dice vector 1 más el vector 2 es igual al vector resultante. Así el vector 1 equivale a 10 kilómetros más el vector 2 que tiene una magnitud de 7 kilómetros y nos da como resultado 17 kilómetros. Y así estaría solucionado este problema de suma de vectores como el primer caso que encontramos en este tema de hoy. Vamos al segundo caso, resta de vectores. Hay también acá un problema planteado y analicémoslo. Un vehículo es remolcado hacia la derecha 15 metros y luego hacia la izquierda 10 metros. ¿Cuántos metros se movió finalmente el vehículo con relación al punto en el que se encontraba al inicio? Tenemos acá los datos. El vector 1, que fue el primer movimiento de 15 metros. El vector 2, que fue el movimiento en un sentido contrario de 10 metros. Y necesitamos encontrar el vector resultante. Como dice que fue hacia la derecha el primer jalón con 15 metros de desplazamiento, luego tenemos un segundo jalón que ya fue hacia la izquierda y se movió 10 metros, entonces ese vehículo se movió finalmente desde su punto de inicio hacia el punto donde finalmente quedó ubicado 5 metros. Esto es solución gráfica. En tanto, en la solución analítica vemos vector 1 menos el vector 2 es igual al vector resultante.
¿Por qué hemos colocado menos, el signo menos acá, lo cual nos indica que es una resta? Pues porque acá los dos vectores tienen un sentido contrario. Por eso se considera una resta. Y en este caso decimos 15 metros menos 10 metros es igual a 5 metros. Y así queda resuelto el segundo caso. Ahora vamos al tercer caso con el uso del método del paralelogramo. Cuando los vectores forman ángulos rectos, utilizaremos la fórmula del teorema de Pitágoras. Una nave levanta vuelo con dirección norte y avanza 8 kilómetros. Luego cruza hacia el este y avanza 6 kilómetros, aterrizando en el punto de destino propuesto. Averigüemos cuál es la distancia que la separa del punto de partida, es decir, cuál ha sido su desplazamiento final. Para eso nos vamos a auxiliar acá con el plano cartesiano, de tal manera que podamos ver de mejor forma la ubicación, la dirección y el sentido de los vectores que nos reflejan los movimientos que ha tenido esta nave. Y como dice que levantó vuelo con dirección norte, entonces colocamos acá una flecha que nos señala hacia el norte y esta flecha representa al vector número 1 con una magnitud de 8 kilómetros. Y pues como seguramente ustedes verán, se va a ir conformando una figura geométrica eh, particular y cada uno de sus lados también tendrá un nombre específico. El vector número 2 está representado en esta flecha y tiene una magnitud de 6 kilómetros. Necesitamos trazar ahora el paralelogramo y como verán por las magnitudes de las flechas, pues seguramente será un rectángulo que nos va a permitir ahora colocar la tercera flecha que representará al vector resultante. Si vemos la ubicación de los primeros dos vectores más la flecha del vector resultante, hemos conformado acá una figura geométrica que constituye un triángulo. Por eso hemos dicho que este lado A del triángulo, por ser de mayor longitud, recibirá el nombre de cateto mayor, en tanto el lado B, por ser de menor dimensión la flecha, será el cateto menor, y el vector resultante será el lado C y recibe el nombre de hipotenusa como parte de un triángulo. Cuando resolvemos operaciones con vectores en el tercer caso a través del método del paralelogramo y utilizamos el teorema de Pitágoras, vamos a tomar en consideración el uso de esta fórmula que dice c al cuadrado es igual que a al cuadrado más b al cuadrado. Esta fórmula es necesaria para poder trabajar la solución analítica. Cuando nosotros trabajamos con vectores podemos sustituir estos términos por los que tenemos en la fórmula de abajo que dice vector resultante es igual al cuadrado, vector resultante elevado al cuadrado es igual al vector 1 elevado al cuadrado más el vector 2 elevado al cuadrado. Si regresamos a la diapositiva anterior, pues ya vemos que el lado A es el vector 1 y el lado B es el vector 2, en tanto el lado C será el vector resultante. Utilizando entonces esta fórmula, vamos a ver de qué manera procedemos al desarrollo y solución analítica. Tenemos acá la fórmula del teorema de Pitágoras entonces, y acá es sustituida con los términos que identifican a los vectores con los que nosotros estamos trabajando. Así, tomada la primera de las fórmulas, entonces tenemos que c al cuadrado es igual a 8 kilómetros elevados al cuadrado, puesto que 8 kilómetros es la magnitud del vector número 1, o sea, el lado A del triángulo, más 6 kilómetros elevados al cuadrado, que es la magnitud del vector 2, representado a través del lado B del triángulo. Si elevamos 8 al cuadrado nos da 64 y tendremos kilómetros cuadrados, puesto que kilómetros al cuadrado nos da kilómetros cuadrados. Más al elevar 6 al cuadrado obtenemos 36 y nos quedan 36 kilómetros cuadrados. Ahora, si nosotros sumamos 64 más 36,
obtenemos un resultado de 100 kilómetros cuadrados, a lo cual necesitamos encontrarle raíz cuadrada. Para poder encontrar raíz cuadrada, eliminamos el exponente de c y nos queda ya no c al cuadrado, sino simplemente c es igual a la raíz cuadrada de 100 kilómetros cuadrados y el resultado es 10 kilómetros. Por lo tanto, el vector resultante es igual a 10 kilómetros, lo que está reflejando el desplazamiento o la distancia que separa en línea recta el punto de inicio del vuelo de esta nave con el punto de llegada. Y de esta forma resolvemos analíticamente este caso número 3 de vectores a través del método del paralelogramo que se da cuando los vectores forman un ángulo recto. Tenemos ahora que el vector 1 con una magnitud de 8 kilómetros está ubicado hacia el norte. Luego, a partir de la finalización del vector 1, ubicamos el vector 2 con una magnitud de 6 kilómetros y tenemos acá el vector resultante con una magnitud de 10 kilómetros. Y así queda la solución gráfica finalmente en este caso. Veamos otro ejercicio. Un automóvil cae a un barranco y para poderlo sacar se necesita el uso de dos grúas, las cuales jalan al mismo y de manera simultánea, pero en direcciones y sentidos distintos. Es el caso que la grúa 1 jala hacia el norte y avanza 35 metros, en tanto que la grúa 2 jala hacia el este y se mueve 75 metros. ¿Cuál será el vector resultante o el desplazamiento marcado por el vehículo descompuesto? Acá tenemos el vehículo y vemos cómo la grúa número 1 está jalando hacia el norte, en tanto que la grúa número 2 está jalando hacia el este. Y las flechas que hemos colocado nos están representando entonces tanto al vector número 1 como al vector número 2. ¿Verdad? Aquí estas dos flechas. Resolvamos. Tenemos acá el vector número 1 con una magnitud de 35 metros entonces, el vector número 2 con una magnitud de 75 metros. Si nosotros graficamos el paralelogramo, vamos a tener ahora un rectángulo y vamos a colocar la flecha que representará al vector resultante iniciando desde el vértice o el punto de partida de los dos vectores hacia la esquina o el ángulo opuesto. Y en este caso lo vemos a través de esta flecha de color verde y esta misma será entonces el vector resultante. Así comenzamos a trazar la gráfica que nos permitirá ir solucionando este problema. Pero si nos vamos a la solución analítica, seguiremos utilizando la fórmula del teorema de Pitágoras de c al cuadrado es igual que a al cuadrado más b al cuadrado. Si estos términos de la fórmula los convertimos en números, en magnitudes, en este caso escalares, tendríamos que c al cuadrado es igual a 35 metros elevados al cuadrado más 75 metros elevados al cuadrado. Al elevar al cuadrado estos datos vamos a tener el resultado que dice c al cuadrado es igual a 1225 metros cuadrados más 5625 metros cuadrados. Si ustedes se preguntan de dónde salió esta cantidad 1225, pues es sencillo. Salió al haber multiplicado 35 por 35, o sea, 35 elevado al cuadrado. En tanto, este dato de 5625 surge al elevar al cuadrado 75. En otras palabras, al multiplicar 75 por 75. Si sumamos estos dos resultados, entonces obtenemos que c al cuadrado es igual a 6.850 metros cuadrados, a lo cual necesitamos encontrarle raíz cuadrada. El exponente que teníamos acá se convierte en el signo radical y buscando la raíz cuadrada entonces de 6.850, tenemos que c es igual a 82.76 metros lineales. Por lo tanto,
el vector resultante tendrá una magnitud de 82.76 metros. Y así resolvemos de manera gráfica y analítica este caso número 3 de vectores que forman ángulos rectos. ¿Por qué ángulos rectos? Porque acá entre el vector número 1 y el vector número 2 tenemos una abertura de 90 grados seguramente para considerarlo como un ángulo recto. Ahora veamos el método del paralelogramo, pero cuando los vectores forman ángulos agudos o bien sean ángulos obtusos. Para este caso hay una fórmula bien especial que dice vector resultante es igual al vector 1 elevado al cuadrado más el vector 2 elevado al cuadrado más el doble del vector 1 multiplicado por el vector 2 multiplicado por el coseno del ángulo. Acá, para refrescarnos un poquito la memoria, está colocado o graficado un ángulo agudo y aquí tenemos un ángulo obtuso. Ejercicio. Encontrar la resultante y su dirección de dos fuerzas de 6 y 8 newtons que al actuar forman un ángulo de 56 grados. Tenemos acá la fórmula que hemos compartido de entradita y entonces colocamos acá el vector 1 con una magnitud de 6 newtons. Recordemos que acá no nos están dando una dirección muy precisa, entonces podemos ubicar acá el vector 1 de manera horizontal y con el uso de este instrumento llamado transportador vamos a medir los 56 grados para poder ubicar el vector número 2. De esa cuenta nos está quedando de este modo el ángulo y como tal vemos que se trata de un ángulo agudo. Sabiendo que estamos utilizando el método del paralelogramo, entonces grafiquemos acá, vamos a colocar una línea de referencia para darle más longitud y así poder colocar nuestro transportador que nos ayude a ubicar la otra recta que le dará forma a nuestro paralelogramo y nos queda de este modo. Cuando ya tengamos la gráfica trazada, entonces vamos a colocar el vector resultante que iniciará en el punto de partida de los dos vectores y se dirigirá hacia el ángulo opuesto. Así pues nos queda esta flecha que representará al vector resultante. Así vamos trazando la gráfica para la solución de este problema. Vayamos a la solución analítica. Si utilizamos esta fórmula, entonces podemos ir ya cambiando los términos de la fórmula por las magnitudes escalares que se representan según los vectores que tenemos y según también el ángulo. Entonces vamos a tener que la resultante al cuadrado es igual a 6 newtons elevados al cuadrado más 8 newtons elevados al cuadrado más el doble de 6 newtons multiplicados por 8 newtons y por el coseno de 56 grados, que es la dimensión del ángulo que tenemos en la gráfica. Al elevar 6 al cuadrado nos da 36 y vamos a tener newtons cuadrados. Si elevamos 8 al cuadrado nos da 64 newtons cuadrados, más el doble, decíamos, de multiplicar 6 por 8, que nos da 48, newtons por newton serán newtons cuadrados, y esto lo vamos a multiplicar por el coseno de 56 grados, que es 0.55919. Si sumamos acá 36 más 64 nos dará 100 newtons cuadrados más newtons cuadrados. Tenemos newtons cuadrados acá al final, más el doble. Ahora, fíjense bien, si multiplicamos 48 newtons cuadrados por el coseno del ángulo, que son 56 grados, vamos a tener acá un resultado de 26.84112 newtons cuadrados. Acá seguimos bajando 100 newtons cuadrados y pues cuando decimos el doble, en otras palabras, es multiplicar 2 por este dato que tenemos acá y nos da 53.68224 que van a ser siempre newtons cuadrados. Resolvamos esta suma y tendríamos resultante al cuadrado es igual a 153.68224 newtons.
Acá estamos manejando 5 decimales como para seguir la lógica que nos dio este resultado, que equivale al coseno de 56 grados, pero en algún momento podemos reducir a 2 decimales si el caso se nos complicara con el manejo de varios números en el tema de los decimales, teniendo por supuesto en consideración la aplicación de las reglas de la aproximación. Ahora eliminamos el exponente y lo convertimos en el signo radical y decimos resultante es igual a raíz cuadrada de 153.68224 newtons cuadrados y nos da que la resultante entonces es igual a 12.397 newtons. Si aproximamos acá, tendríamos que la resultante equivale a 12.40 newtons y de esta forma queda analíticamente resuelto el problema en un caso de vectores que forman ángulos agudos. Veamos el siguiente caso. Resolver la siguiente operación de vectores sabiendo que un vehículo que sufrió desperfectos mecánicos quedó varado en la ruta y luego dos grúas lo remolcan simultáneamente, aplicando una fuerza de 7 newtons hacia la derecha y 5 newtons hacia una dirección que permita establecer un ángulo de 130 grados. Acá este dato automáticamente nos está dando la pauta de que vamos a trabajar con ángulos obtusos. Encontremos entonces el vector resultante. Tenemos el vehículo, hay una grúa que jala acá y aplica una fuerza de 7 newtons, lo cual representa al vector número 1. Y siempre utilizando nuestro transportador vamos a colocar la dirección, la flecha del vector número 2, donde está jalando la segunda grúa, a una abertura de 130 grados. Y entonces lo tenemos acá. Vector 2 es igual a 5 newtons y pues acá por la posición de las dos flechas que representan a los vectores, automáticamente vemos que es un vector, un ángulo obtuso toda vez que es mayor a 90 grados, pero menor que 180. Tracemos el paralelogramo. Vamos a usar siempre nuestro transportador y vamos a colocar a 130 grados esta otra flecha que nos permite armar acá la figura geométrica y a partir de el inicio o el vértice o el punto de partida de los dos vectores hacia el ángulo opuesto colocaremos nuestro vector resultante. Y la gráfica entonces nos queda así, de tal manera que nos está indicando hacia dónde se moverá finalmente el cochecito. Vayamos a la solución analítica y usamos siempre la fórmula de resultante al cuadrado es igual al vector 1 al cuadrado más el vector 2 al cuadrado más el doble del vector 1 multiplicado por el vector 2 multiplicado por el coseno del ángulo. Así entonces tendríamos que la resultante al cuadrado será igual a 7 newtons elevados al cuadrado más 5 newtons elevados al cuadrado más el doble de 7 newtons por 5 newtons por el coseno de 130 grados. Resolviendo estas operaciones, entonces tendremos acá que la resultante 2 es igual a 49 newtons cuadrados más 25 newtons cuadrados más el doble de 35, porque 7 por 5 me da 35. Y esto lo vamos a multiplicar por el coseno de 130 grados, que es menos 0.64279. Seguimos acá, 49 más 25 es igual a 74 y tenemos newtons cuadrados, más, si multiplicamos 35 por el coseno, que es 0.64279, nos va a dar menos 22.499765 y serán newtons cuadrados, porque acá multiplicamos newtons por newtons, nos dio newtons cuadrados y esto lo seguimos bajando. Resultante al cuadrado ahora, seguimos bajando 74 newtons. Ahora vean lo que va a suceder acá.
Aquí tenemos el cuidado de aplicar la ley de signos. Tenemos un 2 que es positivo, pero lo vamos a multiplicar con un número negativo, entonces más por menos me da menos. Y en este caso, si digo 2 por menos 22.49765, que es el resultado obtenido de esta multiplicación, entonces ahora me queda menos 44.9953 newtons cuadrados. Resultante al cuadrado es igual. Si sumamos ahora acá 74, que al no tener signos se sobreentiende que es un número positivo, y tenemos un número negativo, entonces acá se convertirá automáticamente en una resta. Y el resultado va a ser resultante al cuadrado igual a 29 newtons cuadrados. Saquémosle raíz cuadrada a 29 y nos encontramos entonces que el vector resultante tiene una magnitud de 5.38 newtons. Así resolvemos este caso. Bueno, vayamos a los vectores concurrentes. Y acá ya no utilizaremos método del paralelogramo, sino ahora método del polígono. ¿Y cómo trabajar los vectores concurrentes? Entremos de lleno a resolver un ejercicio y tenemos acá un problema planteado que dice: Jania Muñoz está vendiendo un terreno cuyas medidas y colindancias se establecen de la manera en que se detallan a continuación. Mas hace falta medir y direccionar uno de sus lados para poder elaborar el correspondiente plano que le requiere el notario con el fin de efectuar la transacción respectiva. Así encontramos que ese terreno tiene en el primero de sus lados, en el lado 1, mide 18 metros y está posicionado hacia el este. En el lado 2, mide 22 metros con dirección norte. Lado 3, 14 metros entre el norte y el este. Lado 4 mide 20 metros con dirección oeste. El lado 5 mide 17 metros y está con dirección entre el norte y el oeste. El lado 6 mide 12 metros con dirección hacia el sur. El lado 7 mide 15 metros y está con dirección este. El lado 8 no se midió y se desconoce tanto su magnitud como su dirección, y por lo tanto tenemos que encontrarla a través de este método del polígono, resolviendo tanto de manera gráfica como de manera analítica. Utilicemos el plano cartesiano y encontramos el eje de las Y, o sea, el eje de las ordenadas, y hacia arriba me indica el norte, hacia abajo el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Si empezamos a colocar los vectores sobre el plano cartesiano, vamos a tener la ubicación del vector número 1 con una magnitud de 18 metros señalando hacia el este. El vector número 2 con una magnitud de 22 metros con dirección norte. El vector número 3, 14 metros y está situado exactamente entre el norte y el este, lo que podría bien permitirnos pensar que está a una dirección de 45 grados, porque la mitad de 90 es 45, y si está situado exactamente entre los dos, entonces tendrá que ser a 45 grados. Mas este es un detalle que veremos más adelante. El vector número 4 posicionado hacia el oeste con una magnitud de 20 metros. El vector 5, 17 metros entre el norte y el oeste. Seguramente será a una dirección de 135 grados. El vector 6, 12 metros hacia el sur. Luego tenemos el vector 7 exactamente hacia el este también con una magnitud de 15 metros. Una vez tengamos identificada la posición, la dirección y la magnitud de los vectores sobre el plano cartesiano, vamos a seguir operando de manera gráfica la solución de este problema, y como su nombre lo dice, estamos trabajando con vectores concurrentes. Entonces vamos a ir colocando ahora un vector ligeramente después del otro, de tal forma que en la medida que los vayamos ubicando, utilizando y teniendo en cuenta su misma magnitud y su misma dirección, nos va a permitir darle forma entonces a un polígono.
Veamos a continuación cómo los vectores se van posicionando uno después del otro. Ya sabemos que el vector 1 está acá hacia el este. Ubiquemos el vector número 2 ahora. Se dan cuenta, se ha movido al final del primer vector. El vector 3 irá al final del vector 2. Movamos el vector 4, el vector número 5, el vector número 6, vector número 7. Y entonces nos ha quedado la figura de esta forma. Y el espacio que está vacío acá será el vector 8 sobre el cual estamos trabajando y necesitamos averiguar su magnitud y su dirección acá. Esto será el vector resultante y aquí tenemos entonces un polígono. Es una figura irregular. Sigamos. Ahora vamos a dejar un momento acá el tema de la solución gráfica y vamos a ir a la solución analítica a través de esta tabla. Una tabla que está conformada por 6 columnas y el número de filas será de acuerdo a la cantidad de vectores con los que estamos trabajando. En la primera columna vamos a colocar la magnitud del vector, así tenemos 18, 22, 14, 20, 17, 12 y 15, que son las dimensiones de los vectores ya trazados en el plano anterior. El sentido del vector, si está dirigido hacia el este, estará a 0 grados. Si está hacia el norte, serán 90 grados. Si está entre el norte y el este, estará a 45 grados. Si está totalmente hacia el oeste, será a 180 grados. Si se sitúa entre el norte y el oeste, serán 135 grados. Este sentido o dirección del vector podemos determinarlo a través del uso de nuestro transportador. Así tenemos también 270 grados, que es la ubicación de este otro vector, y a 0 grados el último. Ahora, haciendo uso de una calculadora científica o bien de la tabla de logaritmos, vamos a encontrar el coseno y el seno de los vectores según sea el sentido que tengan los mismos. Así el vector número 1, que está a 0 grados, el coseno es 1 y el seno es 0. El vector número 2, que está situado a 90 grados, tiene un coseno de 0 y un seno de 1. El vector número 3, que se sitúa a 45 grados, el coseno es 0.70711 y exactamente el mismo dato le corresponde en el seno. El vector número 4, situado a 180 grados, tiene un coseno de menos 1 y un seno de 0. El vector número 5, situado a 135 grados, tiene un coseno de menos 0.7711 y el seno, que es la misma cantidad, con el entendido de que acá es un número positivo. El siguiente vector de 270 grados tiene un coseno 0 y un seno de menos 1. Y el último de los vectores, que está a 0 grados, el coseno es 1 y el seno es 0. En las dos columnas vamos a trabajar los componentes del vector. Así tenemos el componente X y el componente Y. Para poder encontrar estos resultados necesitamos multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y en el componente Y multiplicaremos la magnitud del vector por el seno del ángulo. De esta cuenta vamos a tomar acá 18 y si lo multiplicamos por 1, que es el coseno, nos va a dar 18 y estamos hablando de metros. 22 por 0 será 0. 14 por 0.7711 será 9.89954. 20 por menos 1 me da menos 20. 17 por menos 0.7711 me dará menos 12.02087. 12 por 0 es 0 y 15 por 1 es 15. Así tenemos entonces el componente X cuando multiplicamos la magnitud del vector por el coseno del ángulo.
Mientras que si vemos el componente y, multiplicaremos la magnitud del vector por el seno y así decimos 18 por 0 es igual a 0. 22 por 1 es igual a 22. 14 por 0.7711 será igual a 9.89954. Recuérdense que estamos trabajando con metros, por eso me aparece la unidad de metros acá en todas estas celdas. Tenemos acá 20 por 0 será 0. 17 por 0.7711 me da 12.02. Recuérdense que acá el coseno y el seno son dos cantidades similares, con el entendido que acá es negativo y acá es positivo el número, por eso acá también tiene un signo negativo y el otro se ha quedado positivo. 12 por menos 1 es igual a menos 12 y 15 por 0 es igual a 0. Luego sumamos estos datos que tenemos en cada columna y el componente x, al haberlo sumado, entonces me va a quedar vector x es igual a 10.87867. En tanto, el componente y me quedará como vector y igual a 31.92141 metros. Tomemos en consideración que estos datos que tengo como resultados me van a servir ahora para trazar en un nuevo plano cartesiano las magnitudes de estos dos vectores. Así tengo ahora el vector x con una magnitud de 10.88. ¿Y por qué está hacia el lado x? Pues sencillo, es el vector x. No dice menos vector x acá o menos 10.88, sino que es un número positivo, entonces lo vamos a colocar hacia la derecha. Si fuera, por ejemplo, menos 10.88, entonces este vector tendría que haber quedado hacia la izquierda, pero en esta ocasión no. Y el vector y lo vamos a colocar hacia el norte, también es un número positivo, entonces irá hacia arriba. Si el número fuera negativo, tendríamos que haberlo trazado hacia abajo. Aquí comenzamos a trabajar el método del paralelogramo y vamos a ubicar el vector resultante desde el vértice de los ángulos de los vectores, hacia el ángulo opuesto, y esta línea de color negro o flecha de color negro representa ahora al vector resultante, del cual todavía no sabemos su magnitud ni su dirección. Aplicamos teorema de Pitágoras utilizando los términos de los vectores y tenemos vector resultante al cuadrado es igual al vector x elevado al cuadrado más el vector y elevado al cuadrado. Así ahora tenemos que el vector x es 10.88 metros y esto hay que elevarlo al cuadrado, en tanto el vector y es de 31.92 metros y también hay que elevarlo al cuadrado. Encontrando el cuadrado de estos números, tenemos entonces que el vector resultante es igual a 118.37 metros cuadrados más 1018.89 metros cuadrados. Si sumamos estos dos datos, tenemos un resultante acá de 1137.26 metros cuadrados. Si le buscamos la raíz cuadrada, encontraremos que el vector resultante tiene una magnitud de 37.72 metros. Ahora bien, ya encontramos la magnitud del vector, pero nos hace falta encontrar su dirección. Y para eso, vemos acá el sentido del vector resultante, lo obtendremos aplicando una fórmula que dice tangente del ángulo es igual al vector y dividido entre el vector x. Tangente del ángulo es igual entonces a 31.92 metros entre 10.82 metros y el resultado acá es de 2.93. En nuestra tabla de logaritmos o a través del uso de una calculadora científica vamos a buscar la tangente de 2.93 y así nos encontramos entonces que nos dará un resultado de 71 grados con 10 minutos. Quiero excusarme acá por este signo de grados que quedó de más, solamente cuenta la coma. Repito, 71 grados con 10 minutos. Si tomamos esta dirección ahora, el vector que teníamos acá tendrá
una dirección de 76 grados a partir del eje X, ¿verdad? Con 10 minutos. Veamos un ejercicio número 2 para ir terminando. Acá tenemos de nuevo un mismo problema planteado con algunas magnitudes un tanto distintas a las de los vectores anteriores, ¿verdad? Y siempre vamos a buscar el lado número 8. Acá vamos a ver que los datos son casi iguales, pero tomando esta magnitud y esta dirección o sentido de los vectores, vamos a ubicarlos acá dentro del plano cartesiano. Si se dan cuenta, acá son los mismos. Lo que varía en uno de los vectores es la magnitud, ¿verdad? Y eso lo vamos a poder ver en la gráfica que vamos a obtener ahora, colocando los vectores uno después del otro. Si se dan cuenta, ahora acá ha quedado un espacio mucho más grande comparado con el otro, que el vector quedaba más o menos a esta altura, ahora está más distante. Y acá ubicaremos el vector resultante y nos queda así nuestro polígono. Si nos vamos a la tabla, aplicamos exactamente los mismos procedimientos que utilizamos en la tabla anterior, hasta poder encontrar el componente X y el componente Y. En este caso va a ser vector X igual a 5.88 metros y el vector Y es igual a 23.92 metros. Esos datos son los que me servirán ahora para trazar un paralelogramo y buscar así el vector resultante a través de teorema de Pitágoras. Y aplicando el mismo procedimiento matemático voy a encontrar que el vector resultante es igual a 24.66 metros. Y acá ahora voy a colocar vector resultante es igual a 24.66 metros. Pero me hace falta encontrar la dirección de este vector y aplico la fórmula del vector tangente del ángulo es igual al vector Y dividido vector X y me da un resultado final de 76 grados con 11 minutos. Si lo ubico ya en el plano cartesiano, puedo establecer acá su magnitud y puedo colocar acá que el ángulo que queda entre el eje X y el vector resultante será de 76 grados con 11 minutos en un sentido levógiro. Con esto estamos concluyendo nuestra sesión con relación a las operaciones con vectores y espero que esto pueda ayudarles para ir aclarando posibles dudas que hayan quedado al momento del desarrollo de nuestras clases presenciales. Muchas gracias para